Hola, ¿cómo están? Los saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad nos acompaña Augusto Cauti. Augusto es abogado de la Universidad Católica del Perú y además tiene estudios de posgrado en distintos temas, pero con especialidad sobre todo en minería. Él ha ocupado distintos cargos en empresas mineras, pero también ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio Perú-Australia. Y recientemente ha sido viceministro de Minas hace poco tiempo. Así que su experiencia va a ser muy importante para poder compartir con todos ustedes. Augusto, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Augusto, muchos años de experiencia en el mundo privado y público. Cuéntanos cómo te has desarrollado, cómo empezaste tu carrera y cómo hemos llegado hasta este punto, hasta en lo que estás haciendo actualmente. Bueno, a ver, efectivamente, ¿no? Yo tengo ya un poco más de 25 años de experiencia profesional y yo diría que he tenido la suerte por experiencias que se han dado un poco en la trayectoria de mi vida de haber podido trabajar en distintos aspectos vinculados con quehaceres privados y públicos, no solamente en el Perú, sino también he tenido la oportunidad de desarrollarlo desde el extranjero, particularmente para la región de Latinoamérica. ¿En el extranjero también en la parte pública? En la parte privada, tanto en entornos netamente jurídicos como en Ok, entornos ok. multidisciplinarios y también multilaterales, ¿no? Entonces, sí, creo que de alguna manera tengo una visión de diversos aspectos, digamos, centrados en algunos temas que son los que más me he dedicado, quizás yo diría, obviamente, minería, energía, infraestructura, pero también una visión público-privada del Perú hacia adentro del Perú, de Perú hacia afuera, de la región latinoamericana hacia el Perú, y esta experiencia también ya más minera con Australia, con Canadá, ¿no? y otros países vinculados, ¿no? Industrias muy interesantes, sobre todo para el país, además muy importantes para el desarrollo, ¿no? Bueno, creo que todo esto se dio, ¿no? Como te comento al comienzo, creo un poco por estas situaciones de la vida. Yo empiezo mi carrera profesional en los noventas, cuando en el país se da un cambio radical en el sentido de lo que es el mercado, la economía del país. Veníamos con una economía muy golpeada como Perú, y se dan una serie de cambios que parten desde lo normativo, desde la misma estructura del mercado, desde la propia forma de hacer negocios, desde la mirada de las inversiones privadas nacionales como extranjeras en el país, y me toca estar en ese momento, ¿no? Iniciando mi carrera profesional con esa experiencia, esa apertura del Perú al mundo, y de alguna manera pues rápidamente posicionarme en todo este ambiente, tener la suerte de esa experiencia que, digamos, de alguna manera creo que es lo que me ha tocado a mí vivir, ¿no? Que son estas distintas experiencias que de alguna manera yo también, en vez de quedarme quizás en la zona de confort en determinados momentos de mi vida, creo que siempre he buscado que tomar estas oportunidades, ¿no? De los cuales no me arrepiento, porque creo que al final eso han hecho que tenga, creo que esta experiencia un poco, como yo le llamo, comprensiva de los problemas, al poderlos apreciar desde distintas visiones y distintos lugares que me ha tocado, ¿no? No, sin duda, estar del lado público y del lado privado es muy enriquecedor para cualquier persona, sobre todo en estas industrias que son extractivas y que son muy relevantes para nuestro país. En ese vaivén de tu experiencia, cuéntanos un poco cómo te ha acompañado tu familia, porque claro, son dos roles distintos, con riesgos distintos, con exposiciones distintas. Cuéntanos un poco ahí cómo ha sido esa experiencia, ese balance con tu familia. Bueno, sin duda, digamos, cuando uno es más joven y tiene pues menos obligaciones familiares, creo que algunas decisiones que uno toma eh, pueden apuntar un poco más a un carácter un poco más decidido, más aventurero quizás, o un poco más buscando nuevas oportunidades, ¿no? Creo que ya obviamente cuando uno ya tiene una familia, y eso creo que las decisiones obviamente comienzan a ser un poco más pensadas, pero por ello no menos retantes, y ya depende del carácter de cada uno, ¿no? Sin duda yo he tenido momentos en la vida que he tenido que tomar decisiones, yo diría, críticas en mi carrera, digamos, yo creo que quizás las más trascendentales fue una cuando me tocó decidir por quedarme a trabajar desde Estados Unidos para la región latinoamericana, y dejar digamos, la posición que ya tenía dentro de un estudio jurídico, una posición obviamente muy expectante, ya como asociado de una firma
grande en el país, ¿no? Y con toda la experiencia que había acumulado a pesar de los pocos años de vida profesional. Pero opté, ¿no? por esta decisión, porque en ese momento obviamente no tenía tampoco a la familia, digamos, más allá de obviamente tus padres, con los que siempre, obviamente puedes tener alguna conversación puntual sobre estos temas, como yo lo tuve esa oportunidad, pero que finalmente opté, ¿no? por este paso a trabajar desde un punto de vista regional e internacional, obviamente con todas unas experiencias de vida que me tocó vivir por allá. Yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones para la región latinoamericana y teníamos también participaciones en Asia, y me tocó luego el crack del telecom, ¿no? Lo cual, Claro. digamos, fue un poco el cambio de... A mí me contratan de alguna manera para ir a hacer un IPO de esta empresa digamos, y posicionar a esta compañía de telecom como la internacional separada de la matriz americana, pero luego esto se cae, terminamos, en vez de con este proyecto, terminamos yendo a Chapter 11. O sea, la idea era hacer un spin-off primero. Claro, primero la idea era hacer spin-off, hacer el Yeah. filing, ir públicos a la bolsa como internacionales. Luego tenemos que hacer un drop de esta application y pasamos más bien a un Chapter 11, a un procedimiento de reestructuración empresarial allá. Pero ¿no? Con linda, todas las linda implicancias experiencia también, porque todo ese proceso pues, requiere de muchas habilidades, ¿no? Me tocó enfrentar esos dos procesos desde allá, ¿no? Para la región latinoamericana, y estas participaciones que ¿Tu teníamos familia en te Asia. acompañó? En ese momento, no, estabas yo todavía estaba solo. Ok, solo, con lo cual, como decía, las decisiones más fácil. son un poco más fáciles y obviamente tienes tus padres y ello, pero claro, tienes la oportunidad de tomar unas decisiones quizás un poco más arriesgadas, ¿no? Entonces yo creo que toda esa experiencia calza por ahí. También me tocó vivir la época de September 11 en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una época particular, ¿no? Además que yo había tenido una experiencia de alguna manera parecida con lo que era toda esta etapa crítica de ataques terroristas en el Perú de los 80s y fines de los 70s. Y luego, quizás la otra decisión trascendental fue cuando ya tuve que tomar esta decisión de dejar lo privado que había venido haciendo en los últimos años ya de mi carrera, mucho más posicionado en la parte minera, y decido finalmente aceptar la invitación para ir al sector público a trabajar como viceministro de Minas, ¿no? Con las implicancias que eso tenía, obviamente ya con mi familia, ¿no? Directamente, obviamente, involucrada, con lo cual, digamos, es una decisión igual, digamos, riesgosa. Tú conoces cómo es esto, ¿no? Tomar este tipo de decisiones por las consecuencias que puede tener, que de alguna manera tiene, con estas restricciones como la posterior a uno dejar estos cargos de alta dirección, de las cosas que ya después no puede hacer por un tiempo, ¿no? Todo este tipo de restricciones, pero que finalmente en ese momento pesa también el hecho de que se trata de tu país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres por tu país? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu país? Y finalmente creo que ya ahí la decisión es muy personal, pero ya depende de cada uno. ¿Y lo volverías a hacer? Bueno, sin duda, digamos, yo no me arrepiento, la verdad, de las decisiones que he tomado. Creo que todas, de alguna manera, me han llevado a algunas experiencias y a unas oportunidades a conocer también otras personas, conocer los otros problemas, tener una visión mucho más integral del país en general, ¿no? Lo cual yo también quiero, me considero totalmente peruano y creo en mi país, ¿no? Y por ello, obviamente, yo creo que en el futuro no tendría problema tampoco en volver a apostar por ello. Por el lado de tu familia, ¿tuviste resistencia para migrar Bueno, al mundo público? Siempre creo que en la parte familiar, sobre todo cuando uno va del privado al público, hay, digamos, un cierto temor por lo que se escucha, sobre todo en los medios, ¿no? Yo creo que en los medios se escucha pues muchos problemas de la parte política, de la parte pública. Quizás siempre se resalta lo malo de la parte pública política, ¿no? Entonces, claro, para quien, digamos, no conoce mucho y solamente ve esa parte, sí genera pues este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que ya depende de cada uno, la formación que uno tiene, las experiencias de vida, y obviamente uno sentirse capacitado en que algo puede aportar, y de ahí yo creo que ya es decisión de uno, ¿no? Yo creo que obviamente tú lo ves, lo entiendes, lo puedes tratar de explicar, y de ahí ya tienes que tomar tu decisión, ¿no? Yo no digo que todas las personas tienen que tomar la misma decisión que quizás yo he tenido que tomar en su momento, pero
pero si la tomas, creo que hay que tomarla con el mismo esfuerzo en cualquier posición que uno acepte, ¿no? ¿Crees que es ingrato pasar por el mundo público, al menos en Perú? ¿Crees que hay ese tufillo de ingratitud? Yo la verdad no lo veo así. Obviamente cuando uno escucha todo lo que ve, lo que escucha en la prensa, pareciera, ¿no? Que hay algo de eso. Pero yo diría que es mucho más gratificante lo que uno puede hacer finalmente del sector público, ¿no? Por el tipo de posición que uno tiene, por el beneficio, el impacto a la cantidad de gente que uno llega y que la actividad en la que uno dirige o en la que está puede tener para este grupo de personas, para el desarrollo de un país. Creo que finalmente todo eso pesa mucho más que lo otro, ¿no? O sea, digamos, lo otro puede ser, ¿no? Pues, yo no te voy a negar, ¿no? Que para cualquier persona, a veces yo me cruzo con colegas o empresarios, gente joven, ¿no? Y me pregunta, ¿y cómo es esto? Y las implicancias, y es un problema aceptar, pero yo lo veo como más bien, no tanto como esa parte, ¿no? Yo veo más bien qué puedes hacer tú por tu país, desde dónde lo puedes hacer, y en ese tipo de posiciones creo que la posibilidad de hacer es mayor, y puedes impactar en mucho más personas, puedes impactar en tu país, y creo que eso, si puedes aportar, por qué no hacerlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y desde esa perspectiva, ¿qué nos falta hacer en el país para atraer más ejecutivos con experiencia, pero sobre todo con este marco ético que tú has mencionado en un momento como tú? O sea, tú has pasado por ahí, has aportado lo que has podido hacer dentro de tu experiencia. ¿Cómo atraemos más profesionales para que se involucren? ¿No? Porque claro, de tribuna todos metemos gol. En algún momento nos tocará jugar el partido. ¿Y cómo tenemos más jugadores jugando ese partido? Bueno, sin duda yo creo que parte tiene que ser por la educación. Yo creo que la educación escolar, creo que la educación secundaria, la educación universitaria, tiene que de alguna manera fomentar este tipo de decisiones en las personas pro su país, en beneficio del lugar donde quieren vivir, ¿no? Creo que sin duda ahí hay toda una parte importante, ¿no? La otra yo diría es en nuestras familias, ¿no? Nuestras casas, con nuestros hijos, ¿no? Creo que también el mensaje que uno le puede dar a su familia directa sobre cuáles son los beneficios que puedes hacer trabajando por tu país, trabajando desde una posición del sector público. Creo que también es importante para que las personas también lo vean de una forma distinta y no solo lo que escuchan por la radio y por la televisión, ¿no? Y finalmente yo creo que lo tercero parte por uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí ya finalmente las decisiones las toma uno, pero nuevamente no creo que en esto cada uno tendrá que hacer su evaluación personal, pero yo diría que para tomar esa evaluación o definir o decidir, creo que es muy importante informarse más, ¿no? A veces creo que sobre todo muchas personas del sector privado se dejan llevar nuevamente, no solamente por lo que escuchan en la radio, la televisión o el periódico, pero creo que a veces las cosas van más allá de eso, ¿no? Creo que hay que interesarse un poco más, hay que tratar de preguntar un poco más, leer un poco más y ver pues que no todo es eso, ¿no? Eso es una parte, quizás a veces la parte de más show mediático o la parte que más interesa para vender una noticia, pero no necesariamente eso es el fin del mundo, ¿no? Creo que hay mucho más cosas que se pueden hacer, hay cosas buenas que se pueden hacer, hay mucho impacto positivo que se puede generar y para ello hay que estar en el partido, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es muy difícil voltear un partido desde la tribuna, no quiere decir que no se puede hacer aportando con pitos y matracas, ¿no? Pero sin duda creo que estando y jugando en el partido va a ser mucho más fácil meter un gol que de Sin arriba, duda. ¿no? Y tenemos una gran tarea para cambiarle la imagen a todo el aparato estatal, ¿no? En general, las instituciones, los ministerios, las empresas. En general, creo que todavía tenemos una gran tarea pendiente y creo que todos tenemos que ir sumando hacia ese gran cambio, ¿no? ¿Quiénes son, Augusto, tus referentes en tu vida profesional y personal? ¿Quiénes guían tu camino en este día a día? Bueno, sin duda he tenido varios, yo considero mentores, ¿no? Del punto de vista profesional, pero más que uno, yo diría que también esta misma combinación de experiencias mías de trabajo en el mundo privado, en el mundo público, en el mundo internacional, en el mundo multilateral, en el mundo netamente jurídico de mi profesión, pero en el mundo también multidisciplinario que me ha tocado trabajar después ya en empresas y también en el Estado, yo diría
que más que personas, porque podría ser ingrato con alguno, es que he tenido varios mentores de los cuales yo he tomado cosas que yo considero importantes de cada uno y que quedan, ¿no? En la marca de la trayectoria profesional que uno sigue, ¿no? Y en ello creo que lo importante o lo que uno debe tratar de hacer es ver las cosas positivas de las personas, ¿no? Creo que a veces la gente sobre todo se deja llevar más por las partes negativas y trata de eliminar a alguna persona, ¿no? Pero creo que lo más importante es ver qué rasgo positivo profesional, personal, puede servir para poder uno tomarlo, adoptarlo. Y parece mentira, ¿no? Pero luego cuando uno tiene que tomar ciertas decisiones en su vida, aparecen, pues, ¿no? Estas personalidades, aparecen estas recreaciones que uno hace de qué hubiera hecho tal persona en esta situación, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Y sin duda mi viejo, ¿no? Yo creo que mi viejo también ha sido una persona en la cual ha influido mucho en mi trayectoria desde el comienzo, ¿no? Profesionalmente, el inculcarme a leer mucho, ¿no? Creo que eso desde pequeño sin duda ha sido algo que hasta ahora lo hago tanto por mi carrera, pero también por eso que siempre lo tuve como un discurso familiar, ¿no? Y el hecho de querer al país, ¿no? Que también era otro tema que siempre estuvo reflejado en mi familia, sea con la música, sea con la vida de mi padre, profesional en la Universidad de San Marcos, con el trabajo que también tuvo que hacer antes de la vida privada en el Hospital Obrero, ¿no? Y todo eso creo que también a uno lo marca y de alguna manera queda ahí, ¿no? Y eso vida, es algo que tú vas decantando también en tu propia familia, y ¿no? sin duda, ¿no? Sin duda, totalmente, ¿no? Así. Interesante lo que has mencionado, ¿no? Porque a veces nos cuesta mirar el lado positivo, las cosas buenas, no solamente de la gente, sino del contexto en general, y comenzar a ver las oportunidades. Porque claro, estamos llenos de malas noticias, sea por cualquiera de los medios donde uno quiera enterarse, normalmente son malas noticias porque aparentemente eso es lo que a la gente le jala o le gusta mirar. Entonces, ¿cómo cambiamos ese chip en todos nosotros para mirar lo bueno y poder aportar, pero sobre todo sumar, ¿no? Porque es interesante cómo el cambio de óptica y de perspectiva puede hacerte hasta tomar decisiones distintas. Totalmente, ¿no? Y mira, por ejemplo, ya que hablas de ese caso, ¿no? Lo que pasa con la minería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno se deja llevar por lo que sale en las noticias, normalmente yo te diría que las últimas 10 noticias que uno puede haber escuchado del sector minero tienen que ver con problema de minería ilegal, problema de deforestación, estos 30 mineros lamentablemente en este problema de la minería informal en Arequipa, un Contaminación, temas derrame, sociales. conflictos sociales, cambio de normas para incrementar cargas tributarias. O sea, nuevamente, no vamos a aspectos que no son resaltar lo que la actividad propone para el sector y para el país, ¿no? Y lo que puede hacer por él, ni tampoco resaltar los buenos ejemplos, ¿no? De minería. Nos quedamos con unos, como estamos viendo, ¿no? Algunos puntos, pero yo estoy seguro que hay mucho más que se hace y mucho más bien que los 80 conflictos que mapea en el sector minero energético aproximadamente la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sin duda hay mucho más casos de éxitos, mucho más operaciones que trabajan tranquilamente, generando paz social, contribuyendo con el desarrollo de los entornos en los que se mueven, dinamizando economías locales, ¿no? Y eso no sale en las noticias. Es que le falta ¿no? eco a esas noticias, ¿no? Es un poco a lo que decíamos No hace un sale. rato, ¿no? Miramos toda la parte negativa, no miramos la parte positiva. La minería ha recaudado el año pasado 3 veces más de lo que había recaudado. Genera progreso, genera desarrollo, pero al final todas las noticias son adversas a la minería, ¿no? Hay una tarea pendiente también, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Es un poco, digamos, con este ejemplo quiero mostrar lo que tú mencionabas, ¿no? Este tema de cómo lamentablemente lo que a veces vende para las noticias o para lo que uno escucha no es necesariamente la realidad total, ¿no? Creo que en verdad, y ahí también creo que la experiencia que uno tiene cuando recorre el país, cuando ha viajado, ¿no? Estando, por ejemplo, en mi caso, creo que también en tu caso, vinculado a industrias extractivas, tienes la oportunidad, ¿no? Yo también he trabajado 8 años en una empresa del sector y también, digamos, antes de ser viceministro, también he tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares del país, obviamente también en el ministerio, y uno darse cuenta de la realidad cruda para lo que es, pero también buena para los casos buenos que existen, ¿no?
Y eso pues lamentablemente no se muestra, nadie lo resalta, nadie lo promueve, y entonces los pocos o muchos conflictos que existen son los que terminan llevando la noticia y a veces cargando la opinión negativa de otra gente porque solamente escucha esas malas noticias, ¿no? Y no escucha o no quiere escuchar lo demás, o lo demás tampoco se promueve ni tampoco se muestra, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un tema pendiente, creo que es un tema que nos involucra a todos, creo que involucra sin duda al sector público porque es el que debe mostrar más liderazgo, es el que tiene que ser más proactivo en ello por beneficio del país, porque es quien debe procurar el beneficio, el bienestar de las personas en general y en particular de las poblaciones más vulnerables que tenemos, pero también del sector privado, ¿no? Creo que el sector privado también existe una corresponsabilidad en el tema que le compete, ¿no? De también hacer un esfuerzo mayor quizás del que teníamos que hacer antes, ¿no? Creo que antiguamente pues había esta idea de trabajar quizás con un perfil más bajo, de ser quizás un buen vecino. Creo que quizás ahora la gente no quiere necesariamente un buen vecino, quiere alguien que trabaje contigo, ¿no? Que colabore, no que esté probablemente, ¿no? Como antes, un buen vecino que esté callado en su casa y no me haga bulla a mí. No, quizás quieres la persona que trabaje contigo, colabore contigo de una manera más directa, proactiva. Una coparticipación. ¿No? Obviamente el Estado no quiere decir que tenga que salir del juego, sin duda, ¿no? El Estado creo que tiene que estar, tiene que liderar, tiene que tener más presencia. Gran parte de los problemas que vemos es una falta de presencia de Estado, ¿no? Y la academia, autoridad, ¿no? Y luego autoridad también, sin duda, ¿no? Tiene que haber, pues, es un rol del Estado, ¿no? Eso es esa es la naturaleza, ¿no? El Estado nace para poner orden, ¿no? Porque si no estaríamos pues en la jungla y entonces todo esto es un caos, ¿no? Y la academia también, ¿no? Creo que también es un sector que tiene que jugar, yo creo, ¿no? Siempre un rol más cercano al sector privado, más cercano al sector público, más cercano a las comunidades. Yo entiendo que obviamente su labor principal es formativa, es investigación, pero creo que esto también tiene que ser más aplicado a la realidad y tiene que tener una presencia mucho más cercana, porque con el mismo rol científico que tienen, creo que pueden ayudar, sobre todo en situaciones de conflicto, a ser una tercera parte componedora, ¿no? Como sí, lo puede hacer también el Estado finalmente con sus organismos resolutivos y sus organismos de trabajo promotor y técnicos especializados, ¿no? La minería, Augusto, es uno de los motores principales, y no el motor más importante del desarrollo en nuestro país. Tengo la percepción, y probablemente sea realidad y percepción de todos, que los proyectos mineros demoran mucho en llevarse a ejecución. ¿Es un tema propio del país? ¿Es la tramitología? ¿Es la burocracia? ¿Por qué nos demoramos tanto en llevar a ejecución los proyectos que tenemos en el Perú? A ver, creo que hay que empezar por el comienzo quizás, ¿no? La minería es una actividad en sí, es una actividad de largo plazo, es una actividad de largo aliento. Es una actividad que requiere desde un inicio una actividad de cateo, de prospección, pasar una etapa de exploración que se va haciendo a través de programas de perforación, que van tomando, todo esto estamos hablando de años, mucho tiempo además en permisos que hay que tomar, en acuerdos que hay que llegar con las comunidades, con los titulares de las propiedades superficiales además, y obviamente en todo este proceso se requiere pues una cierta seguridad y estabilidad, ¿no? Por eso a veces lo que yo creo es más importante para el sector minero desde un punto de vista del Estado es dar esta seguridad, estabilidad, ¿no? Toda esta sensación de predictibilidad, más allá de estar de un lado o del otro del ámbito del sector en especial, ¿no? Y si vemos ello, creo que sin duda, además, no todas las exploraciones que se dan terminan en mina, ¿no? Con lo cual también tenemos acá otro componente importante para poder entender toda esta actividad, donde además hay mucha inversión, es muy intensiva en capital, con lo cual hay mucha actividad, mucho capital de riesgo involucrada en esto, ¿no? Por eso es que también a veces cuando se habla de la posibilidad de que el Estado regrese a hacer actividad minera, como en el Perú ya lo hizo en los años 70, cuando se expropió la Cerro de Pajo Copper Corporation, creo que hay que pensar bien si estamos digamos, en capacidad
pensar si quieren gastar recursos en ese tipo de actividad riesgosa o si en verdad ese dinero deberían usarlo para mejorar la educación, la salud, Capacidad la carrera financiera y capacidad técnica, ¿no? y técnica, ¿no? Y yo creo que sin duda la respuesta se cae de madura y creo que no valdría la pena regresar a este tipo de discusiones como escuché en el Congreso, por ejemplo, ahora últimamente hablando ya de Ahora, temas pero la más lógica, más lo de que nos coyuntura, dice ¿no? en esta etapa, en este ciclo de vida de la minería es que deberíamos explorar siempre bastante, sobre todo en un país minero como el nuestro, para que obviamente vayan cayendo más rápido las minas o los descubrimientos y se lleven a ejecución. Pero hoy día la exploración no es que esté boyante. Entonces, esto nos va a pasar factura en algún momento más adelante. Sin duda, ¿no? Creo que la exploración es crítica, es importante, es la que nos da la sostenibilidad, la predictibilidad de que el sector pueda seguir aportando o contribuyendo con el país. O sea que creo que es un tema que particularmente, personalmente, yo creo que es crítico atenderlo desde todo punto de vista, ¿no? Y un poco regresando al tema de la pregunta, tú qué hacías, ¿no? Esta demora, yo te diría, a ver, sin duda toda esta complejidad del sector minero por todos estos aspectos que he mencionado, creo que hacen que obviamente no sea igual que otras actividades, quizás en los tiempos que demore obtener todos estos permisos y aprobaciones, ¿no? Creo que sí existe un cierto tiempo requerido incluso para hacer los estudios, para Correcto. hacer los instrumentos ambientales, para hacer los estudios de ingeniería, la factibilidad, la ingeniería de detalle, todo esto requiere tiempo, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay algunas normas y nuevamente, ¿no? Algunos aspectos, además de la regulación, que sí podrían mejorarse para dar quizás no Agilidad. tanto claro, no tanto quizás una simplicidad de tiempos, pero sí por lo menos una predictibilidad, una seguridad y de cierta manera unos plazos razonables que se cumplan y que si no se cumplan con silencios, por ejemplo, positivos, administrativos positivos, se puedan pues pasar a las siguientes etapas sin que ello perjudique la labor fiscalizadora que tienen otros órganos del Estado, que son organismos técnicos fiscalizadores, ¿no? Que a su vez tienen que cumplir su rol y tienen que hacerlo, yo creo que cada vez mejor, con más tecnología para hacerlo más oportunamente. Y creo que también a veces, lamentablemente, puede terminar generando conflictos en el que las personas no tengan respuestas rápidas a fiscalizaciones o supervisiones como las que se requieren, Y ¿no? mucho se Entonces, habla del tema de las empresas fiscalizadoras o de las entidades fiscalizadoras, porque se dice que tenemos un marco de fiscalización o regulación muy, muy estricto, muy, muy fuerte, que esto justamente es lo que finalmente entrampa o ahuyenta a las inversiones, ¿no? Entonces, el tema ambiental, el tema social, o sea, todos estos temas que están inmersos dentro de la misma industria minera, a veces como que no ayuda mucho a que seamos más ágiles en ese proceso. a ver, creo que hay que distinguir, ¿no? La parte regulatoria de la parte fiscalizadora. Sin duda creo que en la parte regulatoria sí es necesario que hagan este tipo de normativas. Obviamente tampoco podemos caer en el Exacto. entrampamiento, ni en la norma ambigua, ni en la norma que genere pues, situaciones de conflictividad, ni situaciones de falta de transparencia, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo claro. Y en fiscalización, sin duda también hay aspectos pues que la duplicidad de normas, la falta de claridad hace también que se presenten problemas en las fiscalizaciones o superposición con otras entidades. También creo que eso tiene que ser, nadie dice que tienen que eliminarse, ¿no? Yo creo que tiene que haber una correcta fiscalización sin duda, ¿no? Pero hay que hacerla de una manera adecuada. Creo que hoy en día además hay tecnología suficiente, digamos que puede ser rápidamente adoptada, la digitalización que ha llegado de sobremanera, además muy rápida después de la pandemia, que está para quedarse, todo el mundo digital como lo estamos viendo ahora, puede contribuir a que esto se realice de una manera mejor y sobre todo, yo diría, más oportuna, ¿no? Yo creo Así es. que el tema de la respuesta, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si uno quiere hacer una toma de muestra de agua en un río, en una laguna, y darle una respuesta a la comunidad que puede tener una preocupación genuina de contaminación o no en determinado cuerpo de agua, creo que esto puede hacerse de una manera mucho más rápida y oportuna hoy que hace 20 años o 30, Totalmente. ¿no? Pero hay que hacerlo, porque si no se hace y se dan respuestas después de 3, 4 meses, ya se generó el conflicto, Puedes visualizarlo hasta en ¿no? línea. O sea, hoy día tienes Exactamente, mucha ¿no? tecnología, como bien dices, ¿no? Correcto. Ahora, en todos estos temas, Augusto, eh, yo siempre digo que hay que buscar siempre el punto de referencia, el benchmark, ¿no? Porque no hay que descubrir la pólvora, sobre todo cuando estás en una industria o en algún tema donde no eres, pues, sin duda, el número uno del mundo, ¿no? ¿Cómo nos comparamos con la región o con países
que van mucho más adelantados, a pesar de que tenemos jugadores globales en minería, por supuesto, en nuestro país, Canadá, Chile, ¿estamos en la misma problemática o crees que hay algo que tenemos que ajustar en nuestro país? A ver, sin duda, en sectores como minería, el Perú juega en las grandes ligas, ¿no? Y sí somos una plaza minera que competimos con las plazas mineras más importantes del mundo, ¿no? Llámese Canadá, llámese Australia, Estados Unidos, en la región con Chile, en países del África, ¿no? Como el Congo, como Botswana, Sudáfrica, ¿no? Donde sin duda estamos en la Copa Mundial, yo diría, año a año de del sector minero y por tanto competimos directamente con estas otras plazas para captar los recursos necesarios para poder desarrollar exploraciones y construcción y desarrollo de minas. Claro, pero tú te refieres al proceso de mina específica, o sea, al proceso minero. Yo me refería un poco teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, en los distintos países existen marcos regulatorios, procedimientos legales, etcétera, en esos países que regulan la misma minería. Justamente a eso quería llegar, ¿no? Estando en competencia con estas plazas mineras, nosotros no podemos ir en el sector minero, quizás como en otras actividades económicas, que son distintas, no porque sean mejores ni peores, simplemente son distintas a comparar marcos entre distritos o entre provincias o entre regiones, donde yo voy a poner, por ejemplo, mi restaurante en este distrito en vez del otro distrito. No, yo creo que en minería tenemos que tener claro que la inversión que no se hace en Perú se va a hacer en Congo, se va a hacer en Australia, se va a hacer en Arizona, ¿no? Y inversión que no llega pronto se pierde y se pierde por una buena cantidad de años porque, como decía al comienzo, ¿no? Las inversiones mineras son intensivas en capital y son además de largo aliento, de largo plazo, ¿no? Entonces ahí hay que pensar bien que cuando hablemos de competir con esas otras plazas hay que tener benchmark justamente con los países con los cuales nosotros competimos, ¿no? No podemos compararnos con países con los que no competimos por generar actividad minera, sino con los cuales, que en este caso son países, como decía, ¿no? Estamos en el top 10 de la minería a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que compararnos, por ejemplo, cuando se habla del tema tributario, ver, bueno, si nosotros queremos incrementar nuestro costo tributario, ¿cómo vamos a quedar respecto de otros países, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer al inversionista en términos de infraestructura, en términos de otros aspectos vinculados, el tema social, la seguridad nacional, ¿no? Y esos tendremos que también ponerlos como componentes para comparar y pensar en mecanismos alternativos. A veces no todo pasa por subir un punto o 2 puntos al impuesto a la renta, sino quizás por ver mecanismos como, por ejemplo, obras por impuestos, ¿no? Entonces, quizás en nuestro país tenga más sentido hablar de más posibilidad de hacer obras por impuestos, que son obras que además trabajan los privados, lo pueden hacer de una manera más rápida por la misma estructura en que ellos se mueven, ¿no? No necesariamente es porque el Estado siempre sea peor o el sector privado sea siempre mejor, sino es por la forma como está diseñado, ¿no? Obviamente en el Estado uno sabe, ¿no? Tú sabes, hay varios sectores que tienen que intervenir, hay varias aprobaciones que hay que tener, tenemos sistemas de control internos, la Contraloría. Entonces, se hace el proceso mucho más complejo. En el sector privado se hace, obviamente, de una manera por la misma composición, por el mismo sector, por la misma unidad, el ente que se encuentra involucrado, que puede tomar decisiones de una manera más rápida y fácil de adaptarse y adoptarse. Entonces, ¿por qué no utilizar mecanismos que pueden hacer que los beneficios de infraestructura, por ejemplo, o de cerrar brechas sociales puedan hacerse a través de mecanismos como estos, ¿no? Y convenios gobierno-gobierno, que ya lo hemos visto que ha funcionado y que deberíamos ejecutarlos, pues. Y no necesariamente pensar en soluciones que hace 30 o 40 años y quedarnos en ese tipo de soluciones, que es seguir subiendo el impuesto cuando quizás no sea la solución más atractiva para lo que el país necesita ahora. Y por otro lado, buscar mecanismos para agregarle valor también al mineral tal cual, ¿no? O sea, sin duda creo que es algo... exportadores básicamente de mineral y ver cómo le vamos agregando valor también para generar más trabajo, más industria, más impuestos, pero ya con valor agregado. Creo que es algo que también, digamos, siempre de tiempo en tiempo se habla. Hay que tener presente que ya, obviamente, extraer el mineral del subsuelo y ponerlo en valor como viene haciendo el país ya es todo un proceso que implica transferencia de tecnología, conocimientos, know-how, inversión en el país, ¿no? Entonces hay que reconocer que existe. Obviamente hay que ver qué otras partes de una cadena de valor puedan ser implementadas.
creo que ello tampoco debe ser una cadena que nos ate de brazos y no dejar que se desarrollen, por ejemplo, minerales como este proyecto de litio, por ejemplo, ¿no? O algún otro proyecto, esperando en ver si vamos a desarrollar la cadena automotriz en el país o no. Creo que tampoco debemos caer en ese tipo de disquisiciones que nos eviten tomar decisiones ágiles y que no se nos pase la oportunidad, ¿no? Como ahora, ¿no? Tenemos es que una avanzar en nueva, paralelo, ¿no? sin duda, exactamente, ¿no? Creo que hay una nueva tendencia mundial, la electromovilidad, el cambio climático, los impactos del cambio climático, la transición energética, nos están poniendo en una posición nuevamente de poder utilizar estos recursos minerales para que sirvan para que el país progrese de una manera más rápida y podamos desarrollar mejor en beneficio de las personas del país. Pero si dejamos pasar nuevamente esta ola, como se han dejado pasar otras en los últimos 200 años, creo que lamentablemente no vamos a poder, sobre todo, ayudar a las personas que están en niveles de pobreza y pobreza extrema, que son las que finalmente más sufren y que finalmente pues también nos generan problemas en el país, porque cada cierto tiempo vemos que, claro, hay muchos reclamos que están pendientes y generan pues mayor conflictividad. Y eso hay que justamente evitarlo generando obras, generando desarrollo, dando bienestar, porque si no, obviamente el conflicto sigue y se hace más difícil sacar adelante proyectos. Y ya no solamente minería, ¿no? También pasa en infraestructura y en otros sectores como estamos viendo. En gas, ¿no? También, sí, sin duda. Por último, Augusto, y no menos importante, ¿estamos perdiendo el momentum? ¿Crees que estamos a tiempo de enrumbar el tema minero, a pesar de toda esta conflictividad social? ¿Cómo hacemos que el Estado comience a jugar el rol que tiene que jugar para encauzar este tema, ¿no? Porque, como hablábamos hace un rato, poca exploración, por lo tanto, en algún momento nos va a pasar la factura, tenemos problemas sociales, varios proyectos mineros que tienen que ver la luz, pero no la están viendo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo ves esta problemática? Bueno, sin duda es un momento difícil y complejo en el país. Obviamente que eso también hay que sumarle la coyuntura mundial que estamos viviendo, ¿no? No ha sido menor el impacto de la pandemia. Se ha sumado esta invasión de Rusia en Ucrania con los impactos que eso ha tenido en el petróleo, con el impacto que está teniendo ahora en la crisis alimentaria, en el tema de los fertilizantes, de la urea. Creo que sin duda hay todo un tema global que también hay que apreciarlo para poder juzgar lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, y si esto, ¿no? Si toda esta tendencia mundial global que hay que tenerla presente, ¿no? Y sobre todo para poder utilizar este sector minero como una herramienta, como un motor más, un motor importante, relevante obviamente para el desarrollo del país, lo aterrizamos al Perú, buscar pues soluciones, mecanismos que no necesariamente están dentro de la propia actividad minera, ¿no? Yo creo que sin duda ahí el Estado sí tiene que jugar un rol en mediar en los conflictos sociales, en ver de generar espacios de diálogo en las paralizaciones que se han dado, por ejemplo, en operaciones ya en marcha, pero a su vez ver mecanismos que han funcionado y hay evidencia de ello para poder solucionar brechas de infraestructura y brechas sociales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo que hemos visto en esos últimos años con los gobierno a gobierno, con las PMO, horas por impuestos, ¿no? Sin duda, es un mecanismo que ha funcionado, pero muy poco usado todavía. Se puede hacer mucho más amplio en la cantidad de empresas que lo pueden usar y no solamente algunas, que son los que no han utilizado, para más espacios, para más sectores, para obras de mejoras, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para que además este mecanismo también se pueda implementar de una manera más eficaz y más ágil, ¿no? Porque también ha adolecido de trabas y también ha adolecido de demoras en su gestación y en su proceso, ¿no? Entonces creo que ahí también podemos ver esos mecanismos y quizás estos rápidamente ser implementados para nuevamente, ¿no? Yendo a tu pregunta, no perder el momentum, ¿no? Exacto. Que sí, lamentablemente, en el Perú se ha perdido estos meses. Creo que todos podemos coincidir que sí, lamentablemente no hemos perdido esta oportunidad. Hemos tenido precios espectaculares, precios, por ejemplo, en los recursos minerales no vistos en los últimos años, precios que no, digamos, históricos además, ¿no? Pero precios buenos que hace 10 años que no se tenían en cobre, en oro, por ejemplo, ¿no? Y que el Perú tiene esta además diversificación en minería, donde para momentos de coyunturas de incertidumbre tenemos el oro o la plata, y para momentos
de mucha actividad empresarial y mucha recuperación económica. Tenemos el cobre, tenemos el zinc, tenemos el molibdeno, ¿no? Y tenemos este balance que además se da una coyuntura que pocas veces se aprecia, que tienes buenos precios para todos los metales, como hemos tenido estos últimos 2 años y este último año en particular, ¿no? Por las distintas situaciones que se han dado, hemos tenido esta coyuntura donde todos los metales han estado en buenos precios, lo cual incluso era un escenario muy favorable para verlo, digamos, yo creo, apreciado rápidamente y con una visión quizás mayor por parte del Estado hubiera sido aprovechado de una forma mucho más rápida, ¿no? Pero bueno, creo que como todo, tienen todavía tiempo para enmendar. Creo que siempre no hay que perder hay que retomar la ruta. El tiempo, hay que retomar la ruta. Y creo que hay que tratar de verlo optimistamente. Obviamente creo que ahí nuevamente, ¿no? El Estado creo que tiene que tomar un rol directo, proactivo, un cambio de rumbo, señalar una hoja de ruta para lo que queda todavía en tiempo para el gobierno, y en base a ello tratar de empujar todos los que quieran el bien del país para poder solucionar estos problemas desde el espacio que cada uno le toque, ¿no? Sin duda, sin duda. Augusto, Perú, país viable y minero. Creo que nos queda una gran tarea por hacer. Creo que todos los stakeholders, todos los grupos de interés tenemos que hacer lo propio para darle esta viabilidad. No vamos a dejar de ser país minero y debemos aprovechar el momento. Sin duda, creo que la minería va a seguir, está en el país, nos ha acompañado desde etapas preincaicas, incaicas, y en la República sin duda también ha venido en los últimos años ya con una inversión mucho mayor, con una tecnología, con una apuesta también del sector privado, no solamente internacional, sino también nacional, que es muy importante también para el sector minero, y creo que está para quedarse muchos años más y ayudar sobre todo al país a poder obtener los recursos que requiere para poder con ello lograr el bienestar para las personas y un mejor desarrollo para el bien de todos los peruanos. Muchas gracias, Augusto, por compartir tu experiencia en este sector tan importante para nuestro país. Será hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Augusto Cauti, ex ministro de Minas. Será hasta una próxima oportunidad en Business Night Talks.